¿Alguna vez has estado en el bosque y de repente y sin motivo aparente te has sentido abrumado por una fuerte sensación de miedo? Si es así, no estás solo, y aunque estos casos son raros, ocurren con regularidad. Además, hay historias de turistas que se pensaba que estaban perfectamente sanos física y mentalmente, pero que fueron encontrados muertos y según algunos indicios, murieron por una fuerte sensación de miedo. Esta es una parte muy poco explorada del mundo de los fenómenos paranormales, ya que este tipo de casos en su mayoría se atribuyen a problemas de salud y pocas personas ven algo sobrenatural en esto. La revista anómala británica 14 Times publicó recientemente un artículo del investigador Patrick Harpur, quien recopiló algunos casos extraños de pánico repentino en el seno de la naturaleza, incluidos los que le sucedieron a su familia. En el verano de 1953, el padre y el tío de Harpur estaban pescando en las rocas de Kerry, Inglaterra. En algún momento, una de sus cañas de pescar se enganchó en algo bajo el agua. Esto es algo bastante común durante la pesca, por lo que al principio no le dieron mucha importancia. Cuando intentaron soltar la línea, tuvieron la clara sensación de que algo los estaba reteniendo deliberadamente, y no solo aguantando, sino tratando de arrastrarlos a las profundidades. Este terrible pensamiento vino a sus cabezas al mismo tiempo. Los dos hombres se miraron, ambos pálidos y conmocionados. Luego abandonaron sus líneas y corrieron para salvar sus vidas, como si los estuviera persiguiendo un monstruo. Eran pescadores experimentados y, por supuesto, a menudo se encontraron con momentos en los que la línea de pesca se enganchaba, pero en ese momento sucedió algo más, pero que exactamente ambos no pudieron explicar. Algo similar, aunque sin aferrarse bajo el agua, le sucedió a Thomas Henn en 1915, cuando era un adolescente. Estaba pescando hasta las rodillas en el agua cerca de Paradise en Galway, cuando de repente se sintió invadido por una abrumadora sensación de miedo. Saltó fuera del agua y corrió una milla sin parar hasta llegar a su casa. Nada lo perseguía y lógicamente no había nada que explicara su repentino horror. En agosto de 1928, la médium y escritora Joan Grant se hospedaba con su esposo Leslie en un pabellón de caza en Escocia. Un día caluroso decidieron dar un paseo por el bosque. El clima era hermoso y Joan afirmó que nada podría estar más lejos de sus pensamientos que algo paranormal. Pero entonces de repente, Joan fue presa de tal horror que dio media vuelta y corrió presa del pánico por el camino de regreso a casa. Su esposo corrió tras ella, preguntándole mientras corría qué había pasado, pero ella lo único que pudo hacer fue decirle que él también corriera. La pareja corrió alrededor de 1,5 millas antes de sentir que habían pasado una barrera invisible, y ahora finalmente estaban a salvo. Y unos años después de este incidente, cuando vinieron de nuevo aquí de visita, un médico local le dijo a Joan que 2 turistas habían sido encontrados muertos en el mismo lugar, donde le invadió un repentino horror y un deseo de huir. Ambos turistas eran hombres menores de 30 años, el clima era cálido y acababan de pasar la noche en una colina alta, sobre la cual escribieron en sus diarios. Sus cuerpos fueron encontrados a varios metros de distancia, sus rostros postrados como si hubieran caído muertos durante una rápida carrera de pánico. El médico practicó la autopsia de ambos cuerpos y afirmó que en toda su carrera nunca había visto cadáveres más sanos. Dijo que nada malo le pasó a ninguno de los dos, excepto que sus corazones se detuvieron. Mencionó la insuficiencia cardíaca como la causa de la muerte, pero estaba seguro de que murieron de un miedo intenso. En realidad, hay bastantes casos de este tipo. Las personas sienten un ataque de pánico repentino y ganas de huir de la zona del bosque, campo o montaña. Según Harpur, tales casos ocurrieron a lo largo de la historia de la humanidad, y este fue exactamente el fenómeno que los griegos atribuyeron a la influencia del dios Pan, el hijo de Hermes, a quien se consideraba el santo patrón de los pastores. Pan fue representado como mitad hombre, mitad cabra, y fue considerado muy lujurioso y propenso a la embriaguez. Al ser bastante feo, a Pan le gustaba gastar bromas a los viajeros, apareciendo repentinamente frente a ellos e infundiéndoles un fuerte miedo, lo que hacía que la gente huyera olvidándose de todo. También se decía que Pan persigue a las ninfas y éstas huyen de él asustadas. De ahí viene la palabra griega para pánico. Por cierto, existe la teoría de que fue Pan con su lujuria, cuernos y pezuñas de cabra
el que se convirtió en el prototipo del demonio cristiano, y que es el diablo el que enloquece y asusta a la gente. Algunos ufólogos argumentan que el pánico en el seno de la naturaleza puede ser consecuencia de abducciones extraterrestres. Los extraterrestres supuestamente secuestran a las personas y borran o bloquean su memoria, pero las personas tienen las escenas emocionales que experimentaron en sus cerebros, y son ellos los que causan un pánico severo. También hay una versión de que los espíritus de las personas asesinadas en cierto lugar deambulan por el vecindario, llenos de miedo y pánico y sin entender qué les sucedió, y es que su miedo y pánico lo sienten algunas personas sensibles. También hay una teoría del infrasonido. A veces en ciertos lugares hay sonidos naturales que son muy bajos, demasiado bajos para que la gente los escuche, y el hecho de que el infrasonido afecta negativamente la psique y el comportamiento de una persona ya no es un secreto. Gracias por ver el video. No olvides apoyarnos con un like y compartiendo este video. Gracias.